Hoy vamos a ver asma y vamos a ver atelectasia, ¿cómo es? Enfisema pulmonar. Son dos cuadros obstructivos crónicos. De que bronquitis, bronquiectasia, bronquitis obstructiva, asma y enfisema están comprendidas todo lo que es EPOC, asociados a alveolitis obliterante. Si bien el asma, el cuadro no dura más que unos 4 o 5 días, pero es un cuadro que se reitera cada vez por diferentes razones. Entonces, ese efecto de reiteración constante es lo que lo convierte en problema respiratorio crónico obstructivo. En cambio, el enfisema es continuo. El asma es un problema obstructivo de aparición brusca y recidivante que origina insuficiencia respiratoria leve, moderada o complicada. Y se produce por un espasmo y un edema de los bronquiolos respiratorios en forma brusca, que dificulta el pasaje del aire hacia los sacos alveolares. Por lo tanto, el efecto de obstrucción brusca genera mala presión de difusión-perfusión y nos lleva a una hipoxemia. Se caracteriza por presentar principalmente disnea, cianosis y sibilancias. Independientemente que van a haber otras cosas, ¿no? Las causas pueden ser múltiples. Trastornos alérgicos, trastornos inmunológicos, procesos bacterianos, procesos virales, procesos micóticos, trastornos ambientales, como temperaturas frías, temperaturas muy calientes, ejercicio, uso crónico de aspirina o de otros medicamentos. La aspirina es la más frecuente. Entonces, la aspirina como antiinflamatorio es uno de los productos que mayor cuadro de asma produce. El estrés, ¿no?, también es otra de las causas bastante frecuentes de ocasionar crisis asmática. Entonces, el problema obstructivo crónico reiterativo se produce en estos bronquiolos respiratorios. Ahí es donde el alergeno o el factor desencadenante va a generar su efecto. Todo proceso que genere efecto extrínseco
estimula la liberación de inmunoglobulina E. Esta es la responsable de estimular a los mastocitos. Una vez se produce esa reacción antígeno-anticuerpo, para que estos liberen histamina, serotonina y tromboxano. Y eso es lo que ocurre en el espacio brusco de estos bronquiolos respiratorios asociado al edema debido al efecto inflamatorio local y a la isquemia y a la microtrombosis que se produce por el efecto de la serotonina o por el efecto del tromboxano. Asociado a las prostaglandinas, entonces esta pared se edematiza y se retrae. Entonces el aire no puede entrar fácilmente, produce una menor presión de oxígeno a nivel del saco alveolar. Eso produce la alteración de la presión de difusión con disminución de la presión arterial de oxígeno. Ustedes conocen como hipoxemia, en mayor o en menor proporción. Este es un efecto brusco. Ustedes están aquí en un medio frío, yo no digo templado, pero salen afuera y hace calor. Y ese cambio produce una congestión y un espasmo a nivel bronquial. Después les voy a explicar por qué. ¿Ya? Entonces, este efecto de la presión brusca de la difusión, percusión, como producto de la obstrucción, es lo que origina la disnea por esa incapacidad de ese paciente para poder intentar meter aire, origina la cianosis en mayor o menor proporción y origina las sibilancias. Independientemente, va a haber tos, va a haber estridor, va a haber tiraje, y van a haber estertores crepitantes pequeños, sobre todo en las primeras horas. Y la tos va a ser de tipo seca y espasmódica. Espasmo. Parecido a como están con agonía. Se les inflaman las cuerdas falsas, cabeza, y les cuesta hablar. Solo que eso es difonía, no genera afonía. Acá genera disminución de la capacidad de expansión del aire, de forma brusca, de que el aire le cuesta salir. Por eso es que es todo el tipo de espasmo. El aire ingresa, pero no sale adecuadamente. Y eso va generando sobre la extensión del saco alveolar. Produce acúmulo de volumen residual y nos origina timpanización del tórax. Por hiperinsuflación de que aparece el signo del tórax agentonero, el signo del tórax hiperinsuflado. Con un mayor espacio entre costilla y costilla y horizontalización de las mismas. Por supuesto que esta hipoxemia brusca siempre nos va a llevar a generar el efecto de los quimioreceptores induciendo al efecto simpático adrenérgico
que es responsable de estimular al centro respiratorio para tratar de compensar esta hipoxemia, haciendo que los músculos respiratorios trabajen con mayor fuerza, con mayor intensidad, con mayor frecuencia. ¿Ya? Y esa dificultad para pasar el aire, pues ustedes la reconocen como esa ansiedad o ese esfuerzo para meter el aire. ¿Ya? Y las sibilancias son producto de la salida lenta y dificultosa del aire, por eso que se produce la hipersuflación. El estridor, producto del pasaje brusco de entrada. La tos, producto de ese espasmo bronquial brusco. El edema, los trasudados que pudiera generar que cambian pH y la liberación de mediadores químicos. Eso genera la tos. Tos seca en las primeras horas. Después de algunas horas te va apareciendo expectoración escasa y pegajosa. Y a los 3 o 4 días puede haber una expectoración mucosa fluida, producto de la hipersecreción glandular que se produce en esa pared bronquiolar. El efecto de la retención de aire entonces genera el volumen residual aumentado. Si bien el volumen del pulmón aumenta, pero su capacidad disminuye, de ahí que la capacidad corriente y la capacidad forzada disminuyen. Y como principalmente las áreas afectadas son las áreas de las bases, y por lo general es un efecto bilateral, el aire que está acá se escapa por los poros de Kohn o los conductos de Lambert hacia las áreas superiores. De ahí que las respiraciones se van haciendo cada vez más largas y empiezan a trabajar los músculos accesorios, generándonos no solamente el tiraje diafragmático intercostal, sino supraclavicular, supraesternal, con aleteo nasal. Genera mialgias y artralgias como producto del efecto de las prostaglandinas e interleucinas y la producción de ácido láctico a nivel muscular periférico o a nivel respiratorio, de ahí que no puede también generar quejido respiratorio. Las causas inmunológicas. Trastornos asociados a déficit de alfa-1 antitripsina en las tasas colagenasas o las otras enzimas proteolíticas que pudieran hacer efectos sobre la musculatura lisa de las paredes bronquiolares o sobre las fibras de colágeno o elásticas. Alérgicas. Alergia al polen, alergia a los perfumes, alergia a algún alimento. Todos los alimentos nos llegan a producir liberación, presión inflamatoria alérgica, péptico-neurológica. Puede ser el estrés. La estimulación simpática nos induce a esfuerzo respiratorio, pero el efecto parasimpático no induce a vasoconstricción bronquiolar. Pero además, el estrés nos
la liberación de adrenalina, que nos induce a vasoconstricción isquémica de aparición brusca. Y esa isquemia y necrosis se produce en las paredes bronquiolares por ahora, por falta de perfusión adecuada. Entonces la falta de perfusión estimula el proceso inflamatorio y el espasmo bronquial. Ya sea el efecto simpático o el efecto parasimpático, nos lleva a generar ese efecto. Asociado a la producción o falta de producción, de AMP cíclico y el exceso de producción de GMP cíclica, que nos lleva a ese efecto de broncoespasmo. El ejercicio nos lleva a producir asma o crisis asmática. Debido al esfuerzo y al mayor consumo de oxígeno por los tejidos, que originan hipoxemia. Los ejercicios dependen La intensidad del ejercicio. A mayor intensidad, mayor consumo de oxígeno, menor oxígeno en los tejidos, sobre todo cuando los pulmones no captan o el corazón no distribuye adecuadamente. Eso induce a espasmo y isquemia de esa musculatura lisa de las paredes bronquiolares y se produce el vasoespasmo y broncoespasmo, asociado a los efectos de la serotonina y el tromboxano, y después la liberación de histamina. El frío es una de las principales causas que induce a broncoespasmo. El frío produce vasoespasmo, isquemia de las paredes bronquiolares y, por supuesto, la liberación de esos mediadores responsables de ese espasmo bronquiolar. Ya sea que ingieran las bebidas frías, de que muchas veces toman un vaso de refresco frío y a los 10-15 minutos están con su crisis asmática. O el cambio del aire en el medio ambiente. Salir de un ambiente caliente a uno frío o entrar de de uno caliente a uno frío. Genera el mismo efecto. La ingestión o el pasaje de aire brusco a través de las paredes bronquiolares produce espasmo, isquemia y necrosis. El calor produce vasodilatación, produce disminución de la ventilación, producto de ese efecto de relajación que induce el efecto parasimpático. Genera disminución de la velocidad de circulación y eso nos lleva a menor perfusión de las paredes bronquiolares, independientemente que el calor que origina vasodilatación induce hipersecreción bronquiolar y la isquemia y la hipersecreción inducen al broncoespasmo. ¿Ya? Las pirinetas o la aspirina o los otros antiinflamatorios bloquean tanto a las prostaglandinas 1 como las prostaglandinas de tipo 2. Normalmente los antiinflamatorios se hicieron con objeto de bloquear las prostaglandinas 2 y disminuir el efecto inflamatorio, pero también bloquean a las de tipo 1. Y al bloquear a las de tipo 1 impiden el proceso de regeneración de los tejidos, el efecto de nutrición de los tejidos. Entonces, si un tejido no tiene perfusión y está edematizado, nos induce a activar el factor de necrosis y que nos activa el efecto de la
edema y el blanco espada. En esos pacientes que toman demasiado tiempo aspirina o algún otro inflamatorio no esteroideo, por ejemplo, los que tienen artritis, los que sufren de sinusitis, entonces de esa manera actúan los factores desencadenantes de producir ese efecto del espasmo bronquial, generándonos ese edema, esa obstrucción y esa manifestación de signos y síntomas. El diagnóstico, por la característica de aparición del cuadro, la línea de aparición brusca, la sibilancia que se escucha a la distancia, esa cianosis con esa tos espasmódica, seca o con expectoración escasa. Febrícula, producto de las prostaglandinas o interleucinas. El timpanismo y la hiperinsulación torácica. Con disminución del murmullo vesicular y las vibraciones vocales, porque aquí el aire obstruido, el pasaje no va a circular, no va a ser turbulencia, por lo tanto, esos sacos alveolares no se van a contraer ni se van a dilatar adecuadamente. No tienen capacidad, no tienen cómo. Independientemente pueden haber mareos, visión borrosa, cefaleas, como producto de la hipoxemia que nos induce a generar mala perfusión cerebral, vasodilatación cerebral, con edema que estimula las meninges y por supuesto el centro del movimiento. Asociado a la taquicardia, producto de ese efecto de estimulación de los quimioreceptores, en el objeto de tratar de transportar con mayor frecuencia ese oxígeno que es captado de forma disminuida, asociado al efecto de los vasoreceptores ante la falta de volumen y la falta de oxígeno que hace que el corazón trabaje más rápido, producto de la estimulación del centro cardiotónico. Entonces la clínica es una de las causas de los factores que determinan el diagnóstico. La otra es la prueba de la espirometría que nos produce una deuda de oxígeno en los periodos de crisis comparado con los periodos de estado inactivo del cuadro. Entonces va a ser un paciente que siempre va a tener falta de oxígeno, siempre su presión de oxígeno va a estar disminuida en el periodo de la crisis y periodos sanos con presión arterial normal de oxígeno. Y la capacidad inspiratoria pues, disminuye lo mismo que la expiratoria. Las placas radiográficas nos muestran esas áreas efisematosas, sobre todo bilaterales y basales. Pueden aparecer estertores subcrepitantes, como la puesta en marcha de los sacos alveolares medios y superiores. Esos serán estertores secos. De ahí que se denominan subcrepitantes. Tratamiento: betabloqueadores para que produzcan esa relajación, antialérgicos o corticoides para que disminuyan ese efecto de estimulación de los mastocitos o activación de la inmunoglobulina E. Ya sea en forma de nebulizaciones, por vía subcutánea, por vía intramuscular, por vía endovenosa.
oxígeno dependiendo del grado de obstrucción. Sedar al paciente en caso de que sea un paciente demasiado ansioso. Dar expectorantes o fluidificantes para que esas secreciones puedan desprenderse y puedan salir y no taponen las vías respiratorias y que generen la obstrucción. Pasado unos 3 o 4 días el cuadro se resuelve y el paciente sigue tranquilo. Pero el efecto, vuelvo a insistir, de la reiteración de episodios es lo que le da el carácter de crónico. Pese a que el cuadro no dura más de una semana. Y la etapa aguda son horas desde que es el momento que se desarrolla el cuadro. A más tardar 24 o 48 horas porque es un paciente que sí o sí, si es grave el problema, va a acudir a mí. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, el asma produce lo mismo, la misma signos, perdón, el enfisema produce los mismos signos y síntomas, solo que las causas desencadenantes son otras. Pero igual nos produce disnea, cianosis, sibilancias, estertores, tiraje, estridor. Puede presentar fiebre o febrícula o no tenerla, dependiendo si está en estado pasivo o está en estado de reactividad. Y volver horizontalización y aparición de tórax en tonel. Y volver timpanismo. Con una diferencia. Que este efecto de sobredistensión es crónico, es continuo, es permanente, en mayor o en menor actividad. Con otra gran diferencia, que si bien en la crisis asmática hay aumento de espacio muerto fisiológico, en el enfisema hay aumento de espacio muerto anatómico, porque se destruyen y confluyen paredes de sacos alveolares y conductos del agua. Entonces ese territorio nunca más se vuelve a restituir. Y es un territorio que no va a haber de intercambio en ese punto. Igual genera volumen residual aumentado de forma permanente, en mayor o menor proporción. No como en el asma, que el volumen residual va a estar aumentado, pero es por la obstrucción. Pasa la obstrucción y el volumen residual vuelve a su normalidad. Igual va a haber disminución del volumen de capacidad expiratoria y esforzada. El enfisema, que puede ser de 4 tipos. Broncógeno, o espasmódico también se llama. Idiopático o de causa desconocida o inmunológico
el atrófico o distrófico, atrófico o distrófico. El senil, y el vicariante o compensador. Vicariante o compensador. Vicariante o compensador. Dependiendo de estos, va a aparecer la sintomatología en mayor o menor proporción y podrá ser crónico o podrá ser transitorio. El enfisema broncógeno o espasmódico, como su nombre lo indica, está asociado a problemas de espasmo o contracción de las paredes bronquiolares, asociado a bronquitis crónica, alveolitis recidivante, asma. Que originen efecto contractivo permanente de esa pared del saco o del conducto bronquiolar, que induzcan a ese edema, a esa isquemia y a esa necrosis permanente de ese bronquiolo respiratorio, y que favorezcan el efecto de la proliferación de fibroblastos y que generen demasiado tejido fibroso, que pierda ese bronquiolo su elasticidad y la capacidad para volver a su lumen normal, y que secundariamente produzca una hiperplasia y una hipertrofia glandular a ese nivel, generándonos hipersecreción. Entonces nos lo va a obstruir en forma permanente y el pasaje normal que podríamos tener se pierde. Entonces, ese paciente empieza a presentar la entrada de aire, pero no la salida. ¿Ya? Al generar ese efecto, ya nos está generando alteración en los conductos del hambre, en forma crónica. El idiopático de causa desconocida o de tipo esencial, o del tipo inmunológico, está asociado siempre al déficit de alfa-1 antitripsina por efecto de las tasas y colágenasas o triptasas sobre la pared del bronquiolo respiratorio. Entonces es un efecto continuo de isquemia, necrosis, destrucción y reemplazo del tejido. Y esa musculatura lisa, elástica de ese bronquiolo respiratorio se pierde y se convierte en tejido fibroso cicatrizado, edematizado, por el proceso inflamatorio continuo. Igual, reduce la luz, dificulta la entrada y más aún la salida del aire. ¿Ya? El atrófico o distrófico está asociado sobre todo a trastornos vasculares, que afectan la perfusión, la nutrición, la oxigenación de esas paredes bronquiolares, asociado a arteriosclerosis, hipertensión arterial, microtrombosis, que originan isquemia, necrosis y atrofia del flujo sanguíneo de esas paredes vasculares, y donde no hay perfusión hay muerte, ¿no es cierto? Entonces, ese tejido se inflama, se necrosa y empieza a generar tejido fibroso.
El senil, netamente relacionado a la edad. Personas bastante mayores, bastante ancianas. Al igual que no siempre el distrófico, ¿ya? O idiopático no siempre va a estar asociado a la edad, porque habrá personas relativamente jóvenes que pueden tener problemas de hipercolesterolemia adquirida o familiar, ¿no?, por falla hepática o no, o trastornos en la formación de acetilcolina, que es lo que va a generar la mala metabolización del colesterol. Le genera las placas ateromatosas, por ejemplo, o induce trastorno de hipertensión arterial. Entonces el senil está asociado a efectos degenerativos de la edad. Efectos degenerativos de la edad. Algunos lo relacionan directamente con el efecto atrófico. Ustedes saben que los ancianos no toman agua, sufren de deshidratación permanente, tienen activado su sistema renina, angiotensina, aldosterona. Muchos son fumadores y tienen hipoxemia o hipoxia respiratoria crónica, que induce aumento en la resistencia vascular, induce a isquemia y necrosis. O tienen desnutrición y no tienen capacidad de defensa local, y los procesos inflamatorios progresan con mayor rapidez. Van perdiendo colágeno, van perdiendo calcio. Entonces la capacidad de regeneración de los tejidos se pierde. Pero sí el factor inflamatorio va a estar con mayor frecuencia. El enfisema vicariante o compensador sucede, por ejemplo, no voy a hablar de bronquitis, no voy a hablar de asma, no voy a hablar de bronquiolítico, que generalmente son trastornos bilaterales, pero sí puedo hablar de un cuadro de tromboembolia, o puedo hablar de un cuadro de neumonía. Donde se instaura un foco inflamatorio en un determinado pulmón. Este pulmón pierde tejido en superficie de intercambio, y si bien sus espacios muertos fisiológicos empiezan a trabajar, dependiendo del grado de lesión, muchas veces no es suficiente para suplir la falta de oxígeno. Y la taquicardia y la hiperventilación no son suficientes para que este paciente pueda compensar. Entonces, ¿qué pasa con el otro pulmón? Empieza a meter más aire, sus espacios muertos fisiológicos empiezan a trabajar y empiezan a dilatarse. ¿Verdad? En relación al grado de lesión del pulmón afectado. Mientras más grande la lesión de un lado, mayor será el grado de dilatación compensadora del otro pulmón. A eso se llama vicariante o compensador. Y esto puede ser agudo o puede ser crónico, por eso quiero decir que puede ser transitorio o puede ser definitivo. Cuando es transitorio, pues no nos dura más de 21 días. Pero si es crónico, va a durar mucho más tiempo, ¿cierto? Y en base a esa cronificación, este se va a quedar detenido. No puede volver.
Independientemente de eso, quizás esos pacientes que sufren un daño masivo de un pulmón, donde solamente les queda un óvulo del medio superior, o que tengan un colapso total del pulmón, y que este otro tenga que suplir esa hipoxemia que está generando esa mala función respiratoria, no le va a alcanzar para compensar. Sobre todo si es crónico. Y aquí viene la diferencia de los agudos y los crónicos. Los crónicos tienen que evitar el otro mecanismo de compensación para evitar los problemas de la hipoxia y para evitar los problemas de hiperexcitabilidad del centro respiratorio y originar el agotamiento de los músculos respiratorios. Y ese efecto es que la hipoxemia nos produce ¿qué cosa? Efecto renina y efecto eritropoyetina. La eritropoyetina nos va a llevar a producir poliglobulia por mayor trabajo de la médula ósea. Van a aparecer las acropatías, pero ese paciente va a tener mayor cantidad de glóbulos rojos para captar oxígeno y evitar los efectos de la hiperventilación, aunque el efecto compensador vicariante esté permanente. Y en el momento de que deje de ser suficiente, el paciente va a empezar a descompensarse y presentar todas las manifestaciones o secuelas de un paciente que tiene hipoxia crónica asociado a anemia, desnutrición e hipoproteinemia. ¿Producto de qué? De que los efectos de la renina nos inducen aumento de la retención de agua y que los efectos del cortisol en estos pacientes descompensados nos llevan a producir agua endógena, que nos encharcan al paciente, que nos produce insuficiencia cardíaca asociado a ese efecto de dilatación e hipertrofia que sufre tanto el ventrículo izquierdo como el derecho, por el exceso de volumen, por la viscosidad de la sangre. Son pacientes que llevan hipertensión sistólica y diastólica producto de la hipertensión arterial. Preguntas, jóvenes. El diagnóstico: paciente cuadro con deuda de oxígeno. Que le hagan la espirometría o que le hagan la gasometría, por más que le proporcionen oxígeno, siempre va a estar con hipoxemia. Le sacan el oxígeno y automáticamente queda en hipoxemia. Las imágenes radiológicas que nos muestran ese tórax en tonel con mayor espacio entre costilla y costilla. La dilatación de esas paredes, esas alveolares, con áreas de fibrosis. ¿Qué pasa cuando echan aire a un globo ustedes? Cuando lo inflan. ¿Qué hace el globo cuando le echan aire? Se hincha, ¿no? Y si le sueltan la válvula, ¿qué pasa? Se desinfla del todo, ¿no? Bueno, nuestros pulmones son algo parecido, solamente que se nos queda un residuo de aire, que es el volumen residual. Pero cuando tenemos un pulmón enfisematoso, nosotros le echamos aire y ese aire no se sale, por más que le dejemos la válvula abierta. ¿Ya? Entonces, pasa lo mismo que cuando ustedes le están cada rato, llega un momento que le echan aire y ese globo queda con aire retenido, ya no se desinfla.
Lo mismo pasa con el enfisema. ¿Por qué? Hay un porqué. Porque las paredes de los sacos alveolares, si bien están así, producto de la sobredistensión que genera la presión del aire, producto de la isquemia y la necrosis que se produce por la mala perfusión y la fibrosis, estos sacos alveolares se rompen y llegan a formar sacos más grandes, poco elásticos. Y al perderse estas membranas alveolares se están perdiendo poros de cobre. Y estos sacos alveolares gruesos son fibrosos, no tienen esos poros en cantidad suficiente. Esa es la segunda razón por la que existe espacio muerto anatómico. ¿Ya? Entonces, ustedes le echan aire a estos sacos flojos, le echan y el aire se queda. Por eso es que los pulmones se quedan con aire aumentado, a pesar de que las vías estén despejadas. Peor si existe un resfrío, una bronquitis o un proceso inflamatorio de la vía respiratoria, entonces con mayor intensidad se va. Son pacientes que fácilmente pueden complicar con una neumonía, con una bronconeumonía, o que pueden complicar con problemas de bronquiectasia o una septicemia. El tratamiento, fisioterapia para que ese paciente aprenda a respirar, evitar el estrés, evitar el esfuerzo respiratorio, un esfuerzo físico para que no exista mayor trabajo de ese paciente. Broncodilatadores, corticoides, inmunosupresores, fluidificante para que despejen o expectorante para que despejen esas vías respiratorias. Antibióticos cuando exista fiebre que nos esté indicando que hay un proceso infeccioso sobreañadido. Y la buena nutrición. Y dentro de la buena nutrición está muchas veces evitar alimentos que tengan gluten, alimentos que tengan lactosa. Porque aunque no lo crean, si bien el efecto está en el intestino, el efecto inflamatorio y alérgico se produce en todas partes. ¿Ya? Muchos de los cuadros de asma son inducidos por esa intolerancia a la lactosa o al gluten. Preguntas, jóvenes. ¿Ninguna? Está más claro que los otros ya, ¿no? Ya está más fácil, ¿no? Pero siempre hay una diferencia entre uno y otro, ¿no? Usted dijo que se da el senil en personas de la tercera edad y los otros se dan en personas jóvenes. ¿No se puede dar en niños también? El compensador puede presentarse en niños. ¿Sí? ¿Y el bebé? Haga de cuenta que ese bebecito estaba jugando por ahí, agarró un botón y se lo tragó, y ese botón ¿hasta dónde se va a ir? Va a ir a tapar un bronquiolo. Esos sacos alveolares no van a funcionar y los otros van a empezar a distenderse para tratar de compensar. Entonces va a generar un enfisema compensador, ¿ya? O va a generar áreas de compensación a esas áreas afectadas. Un foco de bronquiolitis le genera obstrucción, retención de aire, ¿ya? Genera enfisema obstructivo. Si son más grandes, un cuadro de asma, un cuadro de bronquitis, puede generar. ¿Qué otra pregunta, jóvenes?
¿Ninguna? Entonces la próxima semana vamos a entrar a digestivo. Y la otra semana tienen su examen.